Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El amor sin escuela es tan débil como superfluo, ya que la escuela del amor se da en las familias protectoras. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los números del 1 al n. Se plantea la solución en un programa de 31 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Objective es compatible con estos lenguajes. Veamos la función ejecutar líneas 15 a 19. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n. Entonces este será el fin de datos a imprimir. Vemos que se usa un ciclo for para x de 1 hasta n y simplemente se imprimirá esta variable. Le invitamos a visitar la tutoría Imprimir números del 1 al n en Turbo C. Allí se explica más detalladamente entonces el uso de ciclos y de instrucciones de salida. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Una vez se definan las clases, se instancian objetos de esta clase para usarla. Entonces para eso vamos a programar entonces en Objective-C usando dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. Y en la implementación se implementan las funciones declaradas en la interfaz, o sea, la interfaz tendrá la estructura y la implementación, la lógica de la clase imprimir números del 1 al n. Vamos entonces a ver la interfaz, que va entre la línea 5 a 7 entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase como imprimir números del 1 al n, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí se declaran los atributos de esa clase. De tipo entero declaramos el valor de x o la variable x, que será usada en la función ejecutar como variable controladora de un ciclo for. O sea que los atributos o variables de instancia son variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ya depende del programador saber qué función puede ser declarada como atributo o simplemente local de una función. Ahora declaremos los comportamientos o funciones. Entonces en la línea 6, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión indicamos que se declara un método de instancia, luego el tipo de retorno de la función, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetro entonces un valor de tipo entero. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto entonces ya sabe que los parámetros se separan con dos puntos. Allí entonces ya vemos lista la interfaz. Cada que se instancia un objeto, ya el compilador entonces habrá el espacio de memoria a reservar. Veamos la implementación, o sea la lógica de las funciones. Estaba entre las directivas @implementation y @end, líneas 9 a 20. En la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz para poder programar una función. Esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación vemos el método constructor, método init, líneas 10 a 14. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no hay variables para iniciar. Y se invoca cuando se instancien objetos de la clase imprimir números del 1 al n, o sea en la línea 27. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase imprimir números del 1 al n. Observe que si usted desea usar esta clase en otro archivo o archivos, será necesario entonces que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos.
De ese modo se evitaría copiar y pegar toda la interfaz en los archivos que la fueran a usar. Veamos el main, líneas 22 a 31. El main entonces, vemos que aquí vamos a crear o instanciar objetos de esta clase para usarla. Aquí en el main indicamos primero al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño o mejor el valor de finalización de datos. Eso lo vamos a enviar como parámetro a la función ejecutar. Pero antes de invocar esta función se debe crear el puntero llamado obj de la clase imprimir números del 1 al n en la línea 27. Hay que hacer que ese puntero apunte a un objeto de esta clase para poder usarla e invocar la función ejecutar. Entonces primero se invoca al método alloc, que reserva memoria dinámica a esta clase, y luego se invoca al constructor o método init. Con esto queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase imprimir números del 1 al n. Para usar esta clase simplemente en la línea 28 entre corchetes se nombra el puntero, la función a invocar, en este caso ejecutar, y los parámetros a enviar, o sea n. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Y con eso el compilador irá de la línea 28 a la línea 15 y mostrará entonces los números del 1 al n. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita imprimir los números del 1 al n. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.